Buenos días, compañeras y compañeros. El día de hoy nosotros presentaremos el tema arreglos. Somos el equipo 1. Nuestro equipo está integrado por Martínez Hernández Alejandro, Morales Muñoz Diego Iván, Rosa García María Belén y su servidora Robles López Verónica Esther. Para empezar, vamos a definir qué es un arreglo. Un arreglo o array es un conjunto de datos que se almacena en memoria de manera continua con el mismo nombre, y para diferenciar los elementos de un arreglo se utiliza un índice. ¿Para qué son los arreglos? Los arreglos son extremadamente útiles en la programación, ya que nos permiten acceder a grandes cantidades de datos de manera sencilla y rápida sin gastar mucha memoria. Su principal desventaja es que una vez que se declara un arreglo, no puede cambiar su tamaño. Algunas características son las siguientes. Se encuentran ubicados en forma consecutiva en la memoria RAM. Tienen algunas similitudes con las listas, pues los elementos tienen un orden y se pueden acceder mediante su posición. Los elementos se pueden recorrer usando un ciclo for. Cada uno de esos elementos se distingue por un índice o subíndice, al que se puede apuntar con un puntero para acceder al archivo. Posición del array. Se ocupan principalmente para almacenar datos numéricos y son equivalentes en programación de las matrices y vectores de las matemáticas. Existen diferentes tipos de arreglos. Entre ellos se encuentran el unidimensional, el bidimensional y el multidimensional. En el caso del unidimensional, es un arreglo de una dimensión. Es una lista de variables, todas de un mismo tipo, a las que se les hace referencia por medio de un nombre común. Una variable individual del arreglo se llama elemento del arreglo. Para declarar un arreglo de una sola dimensión, se usa el formato general. Para declarar el arreglo de una dimensión se usa el tipo dato, nombre de arreglo y entre corchetes se agrega el tamaño. Hola, buenos días. Les voy a hablar sobre el tipo de arreglo bidimensional. Este es una colección finita, homogénea y ordenada de datos en la que se hace referencia a cada elemento del arreglo por medio de dos índices. El primero se utiliza para indicar la fila y el segundo para indicar la columna, como se puede ver en la imagen. Para declarar un arreglo de tipo bidimensional, primero se tiene que declarar el tipo de variable, ya sea de tipo carácter, de tipo entero o de tipo decimal. Después sigue declararle el nombre al arreglo y por último colocar dos pares de corchetes. El primero se dirige a los renglones y el segundo a las columnas, como se puede ver en el ejemplo de la imagen. Y el último tipo de arreglo es el multidimensional. Este tipo de arreglo tiene 3 o más dimensiones. Su uso no es muy común en procesos administrativos, se utiliza más en procesos científicos o donde se requiere manipular grupos complejos de datos. Para declarar un arreglo multidimensional, primero se tiene que declarar el tipo de variable, después ponerle el nombre al arreglo y por último colocar 3 pares de corchetes. El primero es para los renglones, el segundo para las columnas y el tercero para los planos, como se puede mostrar en el ejemplo de la imagen. ¿Cómo darle valor a un elemento de un arreglo? Bueno, como se ve en la imagen, primero se tiene que declarar un arreglo, en este caso es de tipo entero, llamado edad, con 5 elementos, y para asignarle valor a cada elemento, se tiene que mencionar el nombre del arreglo seguido de la posición de cada elemento y después asignarle el valor que queramos, como se puede ver en la imagen. ¿Cómo imprimir el elemento de un arreglo? Bueno, una vez ya definido el arreglo y darle valor a cada uno de sus elementos, escribimos print, entre paréntesis, abrimos comillas, el valor del elemento 1 es 2 puntos, ponemos signo de porcentaje, de, cerramos comillas, ponemos coma y para que se muestre el valor que queramos, mencionamos el nombre del arreglo y entre los corchetes ponemos la posición del
del elemento que queremos que se vea y lo ejecutamos y como se ve en la imagen de la consola, aparece el valor que le hemos asignado al primer valor, que fue el número 20. Y eso sería todo de mi parte. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar sobre las operaciones con arreglos. Las operaciones en arreglos pueden clasificarse en 4 formas, las cuales son en lectura, escritura, asignación y actualización. La primera, que es lectura, consiste en leer un dato de un arreglo y asignarle un valor a cada uno de sus componentes. La segunda, que es escritura, consiste en asignarle un valor a cada elemento de nuestro arreglo. La tercera, que es asignación, básicamente es aquel que no es posible asignarle directamente un valor a todo nuestro arreglo. Y por último, que es la actualización. Dentro de esta operación se encuentran las operaciones de eliminar, insertar y modificar datos. Pero para realizar este tipo de operaciones se debe de tener en cuenta si el arreglo está o no ordenado. El siguiente tema que les voy a hablar es sobre las ordenaciones en arreglos. Su principal finalidad es organizar ciertos datos, normalmente arreglos o archivos, en un orden creciente-decreciente mediante una regla prefijada, ya sea numérica o alfabética, etc. Para lo cual se dividen en 3 ordenaciones, las cuales son en selección directa, ordenación burbuja y ordenación mezcla o ordenación rápida. La primera, que es de selección directa, consiste en buscar el elemento más pequeño del arreglo y ponerlo en primera posición. Luego, entre los demás, se vuelve a buscar el elemento más pequeño y se coloca en segundo lugar, y así sucesivamente hasta colocar el último elemento. La siguiente, que es de ordenación burbuja, consiste en comparar pares de elementos adyacentes e intercambiarlos entre sí hasta que estén todos ordenados. Y por último, que es la ordenación de mezcla o ordenación rápida. Este método se basa en la táctica divide y vencerás, quien consiste en ir subdividiendo el arreglo en arreglos más pequeños y ordenar estos. Para hacer esta división se toma un valor del arreglo como pivot y se mueven todos los elementos menores a su izquierda y los mayores a su derecha. Normalmente se toma como pivot el primer elemento del arreglo y se realizan 2 búsquedas, una de izquierda a derecha buscando un elemento mayor que el pivot y otra de derecha a izquierda buscando un elemento menor que el pivot. Un ejemplo de selección directa es que si tenemos el arreglo de 40, 21, 4, 9, 10 y 35, los pasos a seguir son los siguientes. Se hace un primer arreglo en donde se coloca el 4, que es el número más pequeño, en primera posición. Eso quiere decir que se cambió el 4 por el 40. Después se hace otro segundo arreglo en donde se coloca el 9 en segunda posición y se cambia el 9 por el 21. Después se hace otro tercer arreglo en donde se coloca el 10 en tercera posición y se cambia el 10 por el 40. Y así sucesivamente con los otros 2 arreglos. Un ejemplo de ordenación burbuja podemos retomarlo con el arreglo anterior, en donde teníamos el 40, el 21, el 4, el 9, el 10 y el 35, pero aquí se hace una primera pasada en donde tenemos el 21 en primer lugar, ya que se cambió por el 40. Después se cambia el 40 por el 4, que quedaría el 4 en segundo lugar. Luego se cambió el 9 por el 40, que el 9 quedaría en tercer lugar. Después se cambia el 40 por el 10, que el 10 quedaría en cuarto lugar. Y por último se cambió el 35 por el 40, en donde el 35 quedó en quinto y el 40 en sexto. Después se hace otra segunda pasada, en donde se cambia aquí el 21 por el 4, donde el 4 queda en primer lugar. Después se cambia el 9 por el 21, que quedaría el 9 en segundo. Y después se cambia el 21 por el 10, que quedaría el 10 en tercero. Y así sucesivamente. Un ejemplo de ordenación mezcla o ordenación rápida es que para dividir el arreglo 21, 40, 4, 9, 10 y 35, los pasos serían los siguientes. Se toma
como pivot el 21, que se encuentra en primer lugar. Y se hace una búsqueda de izquierda a derecha, en donde encuentra el valor 40, que este es mayor que el pivot. Después se hace otra búsqueda de derecha a izquierda, en donde encuentra el valor de 10, que es menor que el pivot. Estos valores se intercambian, quedando el 21 igual en primera posición y el 10 en segundo. Después, en el segundo arreglo, los valores aquí se cruzan. Eso quiere decir que para poder terminar la división se coloca el pívot en su lugar, o sea que no se cambia por otro valor, sino que se queda ahí mismo. Y así sucesivamente con el último arreglo. Algoritmos de búsqueda. Es aquel que se ha diseñado para localizar un elemento concreto dentro de una estructura de datos. Búsqueda en arreglos. Una búsqueda es el proceso mediante el cual podemos localizar un elemento con un valor específico dentro de un conjunto de datos. Terminamos con escrito la búsqueda cuando el elemento es encontrado dentro del arreglo.